Amigos, un gusto saludarles. Qué bueno que nos acompañan en esta ocasión para hablar de un tema interesante, Ucrania versus Rusia, tener un panorama mucho más amplio y preciso también de lo que pasó originalmente, cómo ha venido avanzando este conflicto internacional, cuáles son las expectativas y sobre todo qué acciones de otros países repercuten de manera positiva o negativa en este conflicto. Me acompaña Oleksandr Slivchuk. Él es analista político, coordinador del programa de cooperación para España y Latinoamérica del Centro de Diálogo Transatlántico. Oleksandr, gracias. Gracias por aceptar mi invitación. Un placer, gracias por invitarme. Bueno, ahora mismo te encuentras en En Ucrania. Ucrania, En correcto. Ucrania. En relación a Centroamérica, estamos hablando de 8 horas de diferencia, 8 horas adelantada. Bueno, un saludo para la audiencia, Alexander, y que nos puedas contar. Yo sé que en pocas palabras no se puede resumir todo el sufrimiento y la devastación que ha tenido el pueblo de Ucrania, pero que nos puedas resumir cómo se origina este conflicto. Bienvenido. Gracias por una pregunta tan importante, pero igual tan profunda. Históricamente, el conflicto entre pueblo ucraniano y ruso lleva siglos. No es una guerra, invasión nueva para nada. Si miramos la historia de Ucrania, la mayoría de las guerras y conflictos bélicos que tenía Ucrania era contra Moscú, con los rusos, que empezaron hace siglos. Bueno, lamentablemente no tenemos tiempo para em, explicar y cubrir todo lo que pasó hace siglos, pero actualmente la guerra entre Rusia y Ucrania, hay que señalarlo, empezó en 2014, no en Sí, 2022. En 2014 las tropas rusas invadieron la península de Crimea y la ocuparon. Ucrania en aquel momento se retiró. Y en 2014 las tropas rusas entraron en el parte oriental del territorio ucraniano, en dos provincias, la provincia de Donetsk y de Luhansk. Y empezó la guerra entre Ucrania y Rusia. La resistencia armada ucraniana lleva tiempo a partir de 2014. Lo que sí. ocurrió en 2022 era una invasión a gran escala, no solamente en el parte oriental, pero también desde el norte, desde el sur, desde el parte oriental, con el uso de muchos más tipos de armamento pesado y misiles contra todo el territorio ucraniano. O sea, en 2022 Rusia finalmente decidió acabar con la independencia ucraniana como tal. Si preguntamos por qué lo hace Rusia, en 2014 era más para frenar el desarrollo de las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania, porque Ucrania ha sido una colonia por siglos de Moscú, igual que eran las colonias como países de Cáucaso, de Asia Central, países como Belarus, Moldova, etcétera. Durante la época soviética, la Unión Soviética no era la Unión Europea, eso era un conjunto de países ocupados por Moscú. El colapso era obvio. Por eso Ucrania decidió a marchar en 2014. Finalmente decidieron a acercarse con el Occidente, con la Unión Europea, con el futuro adhesión a la Unión Europea. Para Rusia eso era una decisión sensible y en Moscú decidieron no utilizar herramientas económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera, pero solamente usar la herramienta bélica y nos invadieron. Y a partir de 2014, a 10 años, sigue esta guerra. ¿Cuál es la postura de ustedes en frente a este tipo de advertencias o amenazas que hacía el líder ruso Vladimir Putin en cuanto a que ustedes fueran parte de la OTAN? Fue una invitación que ustedes recibieron por parte de estos países que conforman parte de la OTAN, una decisión propia como una iniciativa de ser parte de un progreso, de un cierto avance. Sabemos que Vladimir Putin advertía, repito, y amenazaba con tomar medidas mucho más drásticas en caso de ustedes tomar esa decisión, y es lo que hace, es el detonante, ¿verdad?, de este conflicto. Eh, yo diría que no es todo así como Ujú. dice el presidente Vladimir Putin, porque en 2014, Sí, según las encuestas sociológicas, en 2013, 2012, los ucranianos no querían entrar a la OTAN para nada.
había un porcentaje de 25-30% de la población que apoyaba la entrada a la OTAN en 2014 y antes. Pero lo que ocurrió en 2014 era una línea roja, nos invadieron, nos ocuparon territorio y para muchos en Ucrania era una ducha fría para entender que la amenaza viene desde el este, no desde el oeste, no desde el occidente tan peligroso como siempre se ve desde Rusia. Por eso este porcentaje del interés a integrarse a la OTAN como una garantía de seguridad empezó a aumentarse. Es obvio que cuando un país está invadido, nosotros buscamos los aliados y posible entrada a la OTAN era casi la única solución posible y estable de la guerra con Rusia. Pero si hablamos más de manera real, en la OTAN no eran y no están listos y dispuestos a integrar a Ucrania a su lista. Es así. Si queremos ser parte de la OTAN para que Rusia no nos moleste. En realidad yo tengo muchas dudas que un día en la OTAN van a decidir hacerlo. La Unión Europea es otra cosa, es un bloque económico, comunitario, pero la OTAN es un bloque más político-militar. Pero en Ucrania estamos más que convencidos que la OTAN es un bloque defensivo y no ofensivo, porque en la OTAN no están listos y no quieren atacar o ocupar Rusia. Es una locura, es una tontería, porque los países de la OTAN son países del primer mundo, de la Unión Europea, que ahora piensen en otro nivel, no en el nivel de ocupar territorios y robar algo de tu vecino. Eso es importante, Alexander, que lo mencione, porque esta es la versión que se ha manejado y estas han sido las declaraciones en el caso de Rusia, de verlo a ustedes como un territorio estratégico para que otros países que a lo largo de la historia han tenido un cierto interés por derrotar a régimen, por decirlo así, de Vladimir Putin, de poder avanzar y acceder, hablando territorialmente, geopolíticamente, y con lo que me estás diciendo, realmente entonces no es así, no es el interés de realizar una invasión armamentística, por decirlo así, en contra de Rusia. ¿Cuántos militares de la OTAN están en el territorio de Ucrania? No hay. ¿Y cuántos militares de la OTAN murieron en las batallas de Ucrania? No hay nadie. Rusia nos invadió y a veces yo no entiendo y tampoco entendemos los ucranianos por qué todavía muchos países creen que la OTAN era la razón. La OTAN no era la razón. La razón era zona de influencia de Rusia que Rusia quiere seguir y que Rusia quiere seguir con su idea de una Rusia grande y la Unión Soviética nueva. Es así y Rusia no lo esconde. Ellos lo declaran de manera muy abierta, que no reconocen la independencia de sus vecinos que formaban parte de la antigua Unión Soviética. Lamentablemente, Rusia se comporta de manera violenta y agresiva con sus vecinos. Igual que no hay buenos en la política internacional, todos son malos. Pero en el siglo XXI me parece que existen otras herramientas de la influencia sobre tu vecino y no invadir y lanzar misiles. O sea, en ese sentido, nosotros en Europa del Este estamos todavía bloqueados con algunos conceptos del siglo XX por el vecino que tenemos. Muchos creen, Alexander, que el presidente ruso Vladimir Putin todavía quiere no solamente la zona del Donbass, ¿verdad?, que es la región oriental en Ucrania, sino toda Ucrania. En una entrevista, muchas entrevistas que ha brindado, él siempre ha expuesto una vez más esta visión que tiene, que para ellos es real y verdadera, y para otros distorsionada, en el caso para ustedes distorsionada, sobre la historia y el conflicto. Y durante mucho tiempo ha sostenido que los civiles en Ucrania, especialmente en la región, repito, oriental de Donbass, necesitan protección rusa. ¿Cómo ha avanzado esto hasta el momento? ¿Ha cambiado las noticias? De repente, Alexander, surgen otras noticias, otros conflictos, el tema de Israel, y de repente como que el enfoque se ha quitado quizás de Ucrania y este conflicto con Rusia. ¿Cómo se están manejando ahora las cosas? ¿Ha disminuido la tensión? ¿Continúa el conflicto? Ese concepto de la protección de algún pueblo
en el territorio extranjero se usa desde hace mucho tiempo. Adolf Hitler usaba la misma narrativa para invadir Checoslovaquia, tenía que defender a los alemanes que vivían en Checoslovaquia en el siglo XX. En la zona del este de Ucrania viven muchos ucranianos que hablan en ruso, porque es una herencia cultural de la Unión Soviética donde el idioma ruso era dominante, y también es una zona fronteriza con Rusia. En cualquier país, cuando tú miras la frontera, hay una mezcla de idiomas. Por eso, en el parte oriental de Ucrania, en la zona de Donbass, es una zona industrial. Mucha gente habla en ruso. Nuestro presidente Volodymyr Zelensky también es más o menos de esta zona y también es ruso parlante de origen. Su idioma natal es ruso. Y cuando Vladimir Putin sale en público diciendo que va a defender a los rusoparlantes, y lo que hace después, la mayoría de las ciudades afectadas por la guerra son de la zona oriental. No solamente afectadas, pero arrasadas a cero. Las ciudades como famosas Bakhmut, Avdiivka, Mariupol, son bombardeadas de manera violenta y son ciudades donde la mayoría de la gente hablaba en ruso. Las ciudades como Kharkiv y Zaporizhia son megapolis, son enormes, con 1 millón de habitantes cada uno. Están situadas en el parte oriental y suroeste de Ucrania y están bombardeadas de manera semanal. También son ciudades donde la mayoría de la gente habla en ruso, porque es así culturalmente e históricamente. Y por eso la población allí no entiende por qué en un parte Vladimir Putin dice que tenemos que defender a los rusos y los que hablan en ruso ahí, y en otro momento lanza misiles y drones contra este territorio. Así que eso demuestra todo y la postura real. Ustedes trataron de organizarse en Ucrania para evacuar, porque es lo que en sus medios oficialistas, por decirlo así, siempre han expresado, que habían advertencias, que había invitación a evacuar diferentes zonas donde ellos iban a atacar, tratando de hacer un equilibrio, ¿verdad?, de ambas versiones. ¿Siempre ustedes trataron de organizarse de la mejor manera o eran ataques demasiado sorpresivos que no les permitían movilizarse? En el inicio de la guerra era una sorpresa para la población civil. Yo creo que el gobierno ya sabía todo y era preparado, pero para mucha gente civil sí. Por eso, en este sentido, empezaron a organizar los corredores verdes con la mediación de la ONU y la Cruz Roja. Un montón de veces esos corredores eran atacados. Mucha gente murió solamente intentando salir. Es así, es como en películas de horror, con coches disparados en las carreteras. Por eso, en el tema de derecho internacional humanitario, eso no funciona para nada. Por ahora, la gente desde la zona del combate están evacuada. Algunos se quedan porque no quieren perder su hogar, alojamiento, no quieren ir y juegan con la vida. Pero es así. En la guerra antes de 2022, Ucrania 6 veces pidió al Consejo de Seguridad para que entran los cascos azules, los pacificadores de la ONU. 6 veces Rusia vetaba esta decisión. 6 veces. Así que la búsqueda de la paz no funciona. ¿Cómo han visto ustedes, por ejemplo, el apoyo o la falta de apoyo en todo caso de muchos países a nivel internacional? Entiendo que realizan ciertas visitas o tienen ciertos encuentros para precisamente encontrar este respaldo que como ucranianos necesitan para que pueda finalizar de una vez por todas este conflicto. En práctica, la postura lo más proactiva la tienen los países vecinos de Ucrania en la Unión Europea, que están más cerca de Rusia. Más cerca de Rusia estás, más preocupado estás también. Por eso los países como países bálticos, Finlandia, Polonia, nos ayudan mucho de manera humanitaria, de manera militar. En el territorio europeo, los líderes todavía son Alemania y Reino Unido, dos países que brindan mucho apoyo militar a Ucrania, que están de manera política interesados para que esta guerra se acabe con la derrota de Rusia. En el tema de Estados Unidos, su papel
era clave y es clave. Y es así. Nosotros intentamos convencer a los estadounidenses que vale la pena pagar este precio ahora, que es mucho más menos, sino que tener una guerra de desgaste por décadas contra Rusia que no sabemos quién va a ganar. Ahora Claro. Estados Unidos dicen que pagan mucho de su presupuesto militar, pero no es tan mucho para hacer Rusia retroceder. O sea, en nuestra visión vale la pena apoyar a Ucrania ahora que tiene motivación y preparación para luchar contra Rusia, sino que hacer que lo hagan los aliados europeos que no están dispuestos y no están motivados. Claro, y tener ese apoyo no solamente económico, sino también moral. Acaban de ganar un aliado, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Sabemos que también se ha declarado a favor de Ucrania. ¿Qué les ha parecido esto? Con mucha motivación, de verdad, porque esa era una victoria estratégica para Ucrania en la región latinoamericana. Toda Ok, la, todas la retórica de Javier Milei antes era muy clara y muy lógica. Él desde el inicio apoyó a Ucrania desde el primer día, sin ningunos argumentos ni nada. Él entendió que en esta guerra hay víctima y hay invasor. Por eso la postura de kirchnerismo era como neutral, pero ser neutral es solamente estar en el parte del invasor. Los élites antiguos de Argentina no entendieron, no querían entender. Ahora la situación se cambió muchísimo. claro, una postura, una posición mucho más clara. Regresando al tema de los Estados Unidos, mencionaba Alexander que es un país clave. Hay que entender que ahora mismo Europa enfrenta una gran presión para que pueda aumentarse esa ayuda que ustedes como ucranianos esperan recibir, pero Estados Unidos se encuentra ahora en un contexto de elecciones y eso de alguna manera estanca que el Congreso pueda generar o tomar ciertas decisiones que se les permita a ustedes recibir mucho más ayuda. Esto crea, Alexander, incertidumbre, inseguridad en Ucrania. Muchísimo, muchísimo. Porque esto puede terminar muy mal después. Este año. Este año hay mucho pesimismo que podemos todos terminar en un problema de seguridad enormes en Europa solamente por las decisiones muy lentas que toman en el occidente. Y no entendemos por qué no existe todavía la visión que Rusia no tiene que ganar esta guerra. No lo entendemos. En Estados Unidos ahora ganan iniciativas de isolacionismo para que no meterse a los conflictos armados extranjeros. Pero no es una guerra contra Ucrania, es una guerra contra el occidente. Y Rusia lo demuestra solamente por la ayuda militar que recibe Rusia, los misiles de Corea del Norte y armamento de Irán. Dos países que están enemigos del occidente conjunto. Lo que tiene Ucrania es cada vez peor y peor en la ayuda armamentística del occidente. Ninguna de las dos partes se va a rendir. Obviamente, a nivel internacional se espera que se rinda Rusia. Rusia espera que ustedes se rindan. Eh, Obviamente, ustedes también esperan, igual que todos a nivel internacional, que Putin se muestre decidido a rendirse. Pero ha demostrado todo lo contrario, permanecer en el poder y hay muchas predicciones de analistas. Tú eres un analista. ¿Cómo ves el panorama? Este conflicto, esta guerra se va a prolongar o llegará un momento en el que sí se puedan ambas partes conciliar ciertos términos, llegar a algún acuerdo en común para poder ponerle fin de una vez a esta guerra? Alexander, tu predicción, por favor. Y, bueno, en ese sentido sí intentamos entender los intereses rusos para que también entendemos qué quieren ellos. Sí. Rusia, Vladimir Putin en su última entrevista para Tucker Carlson dijo que estábamos abiertos a negociaciones, pero el occidente tenía que dejar mandar armamento a Ucrania.
O sea, dejar armar Ucrania para que Ucrania no resista, para que Ucrania se rinde y para que para nosotros sea más Sí. fácil ocupar Ucrania. Eh, Estas declaraciones no demuestran el entendimiento de los intereses de Ucrania. Rusia no acepta los compromisos con Ucrania. Lo que sí acepta Rusia es para que Ucrania pierda territorio y pierda su soberanía. En ese sentido, ningún gobierno mundial lo va a aceptar. Ninguno. Y en Moscú lo tienen que entender. De otra manera, esta guerra va a durar por décadas de diferente nivel de escalada. Eso puede ser también, existe un riesgo de una guerra como en Afganistán, una guerra prolongada de guerrillas, de un fuego permanente, sin alto el fuego, sin seguridad, sin nada. Si en Europa de verdad quieren tener un Afganistán al lado, eso puede ocurrir sin problemas. Las negociaciones de paz solo son reales cuando ambos bandos entienden intereses de cada uno y están dispuestos a negociar y buscar compromiso. Por ahora, en Moscú no lo quieren hacer. Y el parte ucraniano tampoco puede aceptar la propuesta de Rusia para que nosotros cedemos territorios. ¿Por qué tenemos que ceder territorios? Son territorios ocupados, no son territorios como restablecidos de control, son territorios ocupados por Rusia. Por eso eso seguirá así. Por ahora yo no veo panorama de algún paz a largo plazo. De hecho, a mediados del mes de febrero del corriente año 2024, el presidente de Ucrania advirtió que mantener a Ucrania en un déficit artificial, por decirlo así, de armas, no ayudaría a Ucrania, ayudaría obviamente a Rusia. Dijo también en una conferencia de seguridad internacional en Múnich que Putin haría que en los próximos años fueran catastróficos para muchos países si el mundo occidental no le hacía frente. Entonces, estamos entendiendo, Alexander, que de no existir voluntad de ninguna de las partes, sobre todo de la parte atacante, este conflicto podría aún extenderse mucho más. Yo creo que sí. No tenemos que tener una ilusión. Como dicen, esperar cuando Putin termine en poder, eso puede durar por años. Por ahora, los élites de Rusia y el mismo presidente ruso quieren seguir adelante con el rumbo que tienen. Por eso seguirá así. Y no tenemos que buscar alguna paz provisional a corto plazo para que no maten, etcétera, etcétera. Eso no va a funcionar. Si ahora Ucrania firme alto el fuego o paz con Rusia, en 5 años, en 6, 7 años, la guerra va a repetirse, porque Rusia otra vez va a intentar tomar Ucrania. Con esta élite, esta política interna y exterior de Rusia, es imposible tener una Rusia pacífica y prudente. Es así. ¿Existe algún temor, Alexander, como analista político? Estaba leyendo sobre este temor que tienen los países europeos de que en la próxima década, por ejemplo, Rusia decida atacar a uno de los países de la OTAN, que esto obligue o empuje de alguna manera a la OTAN y a la Unión Europea a planificarse en cuanto a capacitaciones militares, Yo creo preparar que a las sociedades para vivir en un mundo diferente donde se pueda experimentar conflictos mayores de los que se han vivido? Yo creo que sí, y yo creo que ya estamos en un conflicto mayor, no solamente una guerra Rusia-Ucrania por nada, porque un montón de actores ya están involucrados desde Asia y desde Occidente. Un día si Rusia puede atacar algún miembro de la OTAN, sin dudas, yo creo que ese escenario existe y está bastante posible, porque en la OTAN cada vez demuestra debilidad y Rusia lo ve muy bien. Los regímenes autoritarios, usted lo sabe mejor que yo, solamente entienden violación. Lamentablemente es así. No se puede negociar con un dictador o líder autoritario, porque no entienden diálogo. Solamente entienden violación brutal. Por eso en Europa y en la OTAN tienen que prepararse para algún posible conflicto abierto con Rusia, no de Ucrania, pero de la OTAN y Rusia. Porque Rusia lo va a hacer y lo puede hacer, tiene recursos de hacerlo. En la OTAN todavía siguen muy de manera lenta, democrática, quieren que eso no va a pasar, pero eso puede pasar.
Ok, ya para finalizar, Alexander, sé que tienes otras actividades también que realizar. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los pasos que de momento, bueno, tratando de asimilar la idea de todo lo que nos has platicado, ¿verdad? En cuanto a, a que no existe un término de guerra inmediato. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes de momento? Con la esperanza, ¿verdad? Con la esperanza de que sí haya un término, de que sí esto acabe. ¿Cuál es la agenda de ustedes, las giras que está haciendo el presidente, estas posibles alianzas existentes, otras que ya se han concretado? Ucrania sigue intentando convencer a cada país del mundo, cada país, no solamente de Europa, sobre el origen de esta guerra. Y su región es uno de los más difíciles por la cercanía de los Estados Unidos. En la región latinoamericana, Ucrania ahora está finalmente trabajando con los socios, intentando explicarles el origen de esta guerra. Porque en la región latinoamericana, Rusia tenía y tiene una influencia informativa más fuerte que tiene Ucrania, y nosotros entendemos muy bien y claramente el papel de Estados Unidos durante su historia y doctrina de Monroe y otros conflictos políticos que tenía Washington con sus vecinos latinoamericanos. Pero hay que entender que Rusia ahora está aplicando doctrina Monroe en Europa del Este, donde los países vecinos de Rusia no pueden decidir ni su destino, ni sus alianzas, ni su futuro eh, político, etcétera. En América Latina es diferente, es muy diferente. No tenéis un vecino tan peligroso y poco prudente que tenemos nosotros. Por eso, para nosotros es vial a convencer a todo el mundo quién es quién en esta guerra. Ok, seguiremos atentos a los avances. Esperamos que sea eso, Alexander, avances y no más retrocesos y más retrocesos que siguen permitiendo el sufrimiento del pueblo ucraniano. Y de alguna u otra forma también, porque en vista de los ataques, Ucrania tiene que defenderse y hay afectaciones también del otro lado. Toda la esperanza del mundo, toda la fe que podamos poner posibles para que el pueblo de Ucrania pueda salir adelante. Gracias de verdad por dedicarnos este tiempo nuevamente. Alexander Slivchuk acompañándonos en esta ocasión, analista político, coordinador del programa de cooperación para España y Latinoamérica del Centro de Diálogo Transatlántico. Un Hasta la saludo. próxima. Hasta pronto.